Ok, Shabbat Shalom, buenas noches. Bienvenidos de nuevo. Vamos a dar comienzo en esta noche a un libro nuevo de la Torá, el libro de Bamidbar o Números. Y las porciones son capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. Así que ya terminamos con el libro de Levítico y esta noche comenzamos con el libro de Números o Bamidbar, que se puede interpretar como en el desierto. Pero tenemos que entender que el término desierto no es como uno se imagina un desierto como el Sahara, que lo que hay es arena. Aquí en inglés hay otro término que es wilderness. Y el wilderness explica mejor lo que significa que es un sitio que no es habitable, pero podemos encontrar algo de agua, algunos árboles, algunas lomas o montañas, pero no es un lugar que pueda ser habitable continuamente. Por lo tanto, ahí es donde están ellos, en un wilderness o un lugar parecido a un desierto, pero de nuevo no es el desierto que uno se imagina como el desierto de Sahara. Y esta noche recuerden que el propósito de pasar ahora a este libro, que el libro de Levítico está enseñando santidad, cómo acercarse al Padre, cómo mantenerse en un estado de santidad como una nación para hacer una diferencia. Entonces, en el libro de Números lo que vamos a ver es la práctica de todo lo que supuestamente aprendieron durante el tiempo que estuvieron en el Sinaí, durante el tiempo en que recibieron la Torá, durante el tiempo en que recibieron y aprendieron sobre lo que es santidad. Así que, y sabemos que por años anteriores, cuando hemos estudiado, que como que no lo aprendieron muy bien. Vamos a ver situaciones en las cuales Moisés se enoja, el Señor se enoja con ellos, pero siguen hacia adelante porque el que es fiel y leal todo el tiempo es Hashem con su pacto que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Así que vayamos al capítulo 1 del libro de Números o de Bamidbar, empezando en el verso 1 que dice: habló Hashem a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, que es el mes Iyar, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea que ya llevan 2 años. Recuerden que tardó aproximadamente año y pico de la construcción del tabernáculo. Y en el verso 2 dice, que lo traducen como tomar el censo, en el hebreo es eleva la cabeza. Eleva la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Así que este censo, el propósito es ver quiénes están preparados para servicio militar, porque hay 2 tipos de censo. Hay un censo que es para ver con cuántos varones constan para milicia, y otro censo es cuando se hace en base de un impuesto. Por ejemplo, cuando se da el shekel, medio shekel, una vez al año, es una forma de tomar censo, porque van a contar las personas en base al shekel que den. Por lo tanto, el propósito aquí es que todos los varones de 20 años para arriba pueden servir en el ejército, que pueden salir a la guerra. Y los van a contar Moisés y Aarón. Y verso 4 dice: y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. O sea, una representación como un supervisor de cada tribu, juntamente con Aarón y Moisés. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y comienza a listar todas las personas por tribu, empezando con Rubén, luego Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón. Y de José cuentan tanto los de Efraín como los de Manasés, de Benjamín, de Dan, de Aser, de Gad, de Neftalí. Verso 16. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Y tienen que contar Efraín y Manasés, porque más adelante vamos a ver que los levitas no son contados para la guerra. Y para que hayan 12 tribus participando
pues como los levitas no van a estar, si quitan los levitas, pues entonces ya no hay 12, hay 11. Entonces al añadir a Efraín y a Manasés completa los 12, que si vamos a ver realmente hay 13 tribus y no 12. ¿Okay? Recuerden que el número 13 tiene que ver con Kavod, con gloria, tiene que ver con el Padre. Y dice, verso 17, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Hashem lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí, o sea que todavía están en el área donde está el monte de Sinaí. Y comienzan con Rubén, porque Rubén es el primogénito. Y da toda la cuenta de todo, lo cual no voy a leer, porque básicamente dice lo mismo, pero es Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. En el verso 44 al 46 del capítulo 1 te da el resumen del total de los varones de 20 años para arriba que fueron contados y dice en el verso 44, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. En esto hay, como siempre, diferentes opiniones, porque dicen que de haber sido ese el verdadero correcto número, que si solamente están contando los varones de 20 para arriba, no están contando los de menos de 20, no están contando las mujeres, no están contando los niños, no están contando los animales, que muchos dicen que si ponen a todas, si multiplican, van a ser más de 2 o 3 millones de personas, que dice que fácilmente si hacían una fila, podía estar del monte Sinaí y llegar a la tierra prometida de tanto que era. Entonces dicen que lo más probable es que el término 1000, lo que traducen como el número 1000, que 1000 tiene que ver quizá con un grupo militar. Usualmente ese grupo militar constaba como de 600 hombres. O sea que podemos ver que en vez de 603,500, quizá eran 650 hombres en vez de tantos. Pero de nuevo, eso son especulaciones. Nadie sabe seguramente, porque como quiera lo traducen como si fueran miles. Pero también tenemos que ver que para el Señor no hay nada imposible, ya hayan sido 1 millón, como 3 millones de personas, Él suplió todo lo necesario para ellos. En el verso 47 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Hashem a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas los desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. O sea que la función de los levitas es servir en el tabernáculo o el Mishkan, con todo el servicio que se hacía en Mishkan, y cada vez que se iban a mover, ellos desmontaban y montaban. Esa era su función. Pero dice que ningún extraño que se acerque morirá. Cuando dice extraño, significa aquellos que no son levitas y que son sacerdotes. Que no es extraño de otro país, de otra nación, sino que es todo aquel que no tuviera la autoridad legal de trabajar, servir en el tabernáculo, no podía acercarse. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel.
perdón, y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo de testimonio. O sea que alrededor del tabernáculo van a estar los levitas, porque ellos van a estar, su función es guardar el perímetro del tabernáculo, guardar la santidad donde se encuentra el tabernáculo, y ellos van a estar pendientes que nadie entre que no tenga la autoridad legal para entrar, porque sabemos que si lo hacen, rito ley. Por eso cuando está el templo, ustedes saben, el soreg tenía la misma función. Los levitas, habían levitas como guardas en cada punto donde había una puerta en el templo, y el soreg hacía la distinción de lo que es el campamento más santo en comparación con el resto de la población. Aquí también está el tabernáculo en el centro, alrededor van a estar los levitas, porque ellos son los guardias de la kedusha, de la santidad de ese espacio, para que nadie entre y pueda profanar el tabernáculo. Verso 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Hashem a Moisés, así lo hicieron. Porque si estudian el contexto cultural, cuando ellos estaban en Egipto, los egipcios eran buenos en establecer algo muy parecido. Cuando el rey faraón salía a guerra con su milicia, la tienda del faraón quedaba en el centro y los guardas alrededor, y los campamentos del resto de los demás soldados. Porque el propósito era guardar al rey que estaba en el medio, y igualmente aquí el guardar el lugar santo de Hashem, porque dentro del tabernáculo se encuentra el arca, y el arca representa el trono de Hashem aquí en la tierra y su presencia en el tabernáculo. Por lo tanto, el propósito era guardar para que no fuera todo profanado. Capítulo 2. Habló Hashem a Moisés y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Algunos piensan que quizás el estandarte tenía un animal que representara a la tribu. Por ejemplo, sabemos que el león representa a la tribu de Judá. El lobo representa a Benjamín. Un ciervo que corre mucho, una gacela, algo parecido, representa a Neftalí, porque Neftalí dicen que eran tremendos corredores. Y otros dicen que quizá lo que era el estandarte era el color que representaba la tribu, como cuando vemos en el pectoral del sumo sacerdote, que diferentes piedras, diferentes colores representaba una tribu. Y otros dicen que eran ambas cosas, el color y la imagen, o la imagen de un animal que representa más bien la característica dominante de esa tribu. Y dice: van a acampar al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Así que al este, recuerden que el tabernáculo mira hacia el este. Para entrar es por el este. Y en el este va a estar la tribu de Judá, que es la principal, conjuntamente con la tribu de Isaacar y conjuntamente con la tribu de Zabulón. O sea que por cada coordenada, este, sur, oeste y norte, van a haber 3 tribus. Y de esas 3 tribus, una de ellas va a ser la que va a ser la principal para dirigir cuando salgan a marchar. Si ustedes miran bien o han visto alguna foto, han visto alguna imagen de cómo estaban acampados, es un campamento militar perfecto, con un orden que era lo que permitía que pudieran funcionar como milicia. Así que en el lado oeste, de nuevo, tenemos a Judá como el principal, seguido por la tribu de Isaacar y luego por la tribu de Zabulón, para un total de 57,400 hombres. Verso 9. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos marcharán delante. O sea, el total del campamento de Judá, que incluye a Zabulón e Isaacar, son 186,400. Y luego la bandera del campamento de Rubén va a estar al sur.
Y con Rubén se va a encontrar la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Verso 16. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450, con sus ejércitos marcharán los segundos. Otra palabra, que cuando tenían que marchar, quien salía primero era Judá, con Isaacar y Zabulón. Luego la tribu de Rubén, acompañado de Simeón y de Gad. En el verso 17 dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. O sea que tenemos a Judá con sus tribus, Rubén, el tabernáculo en el medio para protección, seguido por al occidente Efraín, Manasés y Benjamín. En el verso 24 dice que todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100, por sus ejércitos irán los terceros. Así que tenemos de nuevo a Judá, Rubén, el tabernáculo Efraín y la bandera de campamento de Dan estará al norte. Son los que van a seguir, que son los últimos. Y van a estar acompañados de Aser y de Neftalí. En el verso 31 dice, todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. O sea, empezamos con Judá y los últimos en salir, en marchar, es Dan, que se encuentra al norte. Y dice, el verso 32 al 34, resumen. Estos son los contados, los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamento, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Hashem lo mandó a Moisés. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. O sea que cada cual sabía su posición. Cada cual sabía cómo mover y cuándo mover, y cada cual sabía que una vez que llegaban en el mismo orden. De nuevo, orden, porque sin orden no pueden funcionar como un campamento militar. Capítulo 3. Entonces ahora va a entrar en más detalles de los descendientes de Aarón y de Moisés. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Hashem habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Los únicos que ejercen el sacerdocio es Aarón y sus descendientes. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Hashem cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem en el desierto Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. O sea que de los 4 varones quedaron más que 2, que van a continuar el sacerdocio juntamente con su padre Aarón. Y Hashem habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Entonces, de los levitas que no son sacerdotes, ellos están para servir al sacerdocio, ser un apoyo, ser un soporte, ayudarlos en el trabajo que hacen los sacerdotes. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren el servicio del tabernáculo. Y darán los levitas, Aarón y sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, que todo aquel que no sea sacerdote, que se acerque a hacer lo que hacen el sacerdocio, ley. Habló además, es interesante que
Llegamos a Panamá y se sabían el frito-lay. Habló además Hashem a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y sabemos que antes de, y en las demás culturas, se esperaba que el primogénito fuera aquel que una vez muriera el padre de familia, se encargara de los dioses familiares y se encargara de todo lo que tuviera que ver con religiosidad y lo espiritual de la familia completa. Entonces, parte de la herencia de este primogénito era tener esos dioses familiares, porque ellos daban culto a los muertos y muchas veces esos tenían ídolos. Y a veces esos ídolos eran una representación de los familiares que habían muerto ya, porque ellos pensaban que los familiares del más allá los ayudaban. Pero en este caso, para Hashem se suponía que antes de lo del becerro de oro, todo primogénito iba a servir como ese enlace entre Hashem y su familia. Iba a ser el punto principal de conectar a Hashem con el pueblo, el primogénito, y encargarse de la familia una vez el padre no estuviera. Pero cuando ocurre lo del becerro de oro, Hashem escoge a los levitas solamente para que ejerzan esa función y no todos los primogénitos de todas las tribus. Por lo tanto, ahora tiene que hacer algo para compensar cuando hay, que vamos a ver, que van a haber más primogénitos de las demás tribus que primogénitos de la tribu de Leví. Y dice, verso 13, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Hashem. Y sabemos que aquí, aunque muchas veces hablan de primogénito en términos de varón, sabemos que todo aquel que abre matriz, aunque sea niña, le pertenece al Señor porque es primogénito. Pero en términos de ese primogénito, servir como el enlace espiritual entre Dios y el pueblo, tiene que ser varón. Y los animales que son primogénitos tienen que entregarlo al templo. Es parte de el mandamiento que todo primogénito le pertenece al Señor. Verso 15. Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por su familia, contará todos los varones de un mes arriba. O sea, tan pronto ese bebé cumplía 30 días de nacido, ese niño varón le pertenecía a Hashem como primogénito de los levitas. Por eso, según los niños iban creciendo, iban siendo entrenados en la función de levita o de sacerdote si también era sacerdote. Ustedes recuerdan lo que hizo Hannah con Samuelito. Samuelito lo llevó ya un niño pequeño al tabernáculo para que creciera y aprendiera lo que le correspondía. Y dice en el verso 16, y Moisés los contó conforme a la palabra de Hashem, como le fue mandado. Los hijos de Levi fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. O sea que el Leví original, tuvo 3 hijos varones, Gersón, Coat y Merari, en base a ellos que van a seguir la descendencia de los levitas. Y los nombres de los hijos de Gersón, tanto. Los hijos de Coat, tanto. Los hijos de Merari, tanto. De Gersón, tanto. Y dice, los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500, las familias de Gersón. Entonces aquí te dice dónde va a estar cada uno de ellos en referencia al campamento de las tribus en el desierto. Dice, las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. O sea que Gersón va a estar donde está Efraín, en el oeste. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, ahora está diciendo cuál va a ser la función de la familia de Gersón, que son levitas.
Dice, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta, el tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar de alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. O sea, que a Gersón le va a tocar lo que cubre, todo lo que son telas, todo lo que son cortinas, todo lo que son sogas relacionadas con eso. La familia de Gersón, como levitas, eso es lo que le corresponde a ellos con respecto al tabernáculo. O sea que cuando desmontan el tabernáculo, ellos se van a encargar de esa parte. Cuando les toque montar de nuevo el tabernáculo, a ellos les va a tocar esa parte. De Coat, la familia Coat, eran la familia de los amramitas. Y por ahí sigue. El verso 28, el número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, donde está Rubén. Por eso más adelante, cuando surge lo de Coré, que es Coat, de la familia de Coat, se enreda con Rubén y se van en contra de Moisés. Son vecinos, pero no es más fácil controlarse uno al otro. Así que Coat va a estar al sur, juntamente con Rubén. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elizafán, hijo de Uziel. Al cargo de ellos, miren lo que tenían a cargo la familia de Coat: el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Así que a Coat le va a tocar lo que está dentro del lugar santo y lugar santísimo, los muebles. De Merari, verso 33. Y Eleazar viene siendo como un supervisor. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Zuriel, hijo de Abihail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. ¿Okay? Al norte recuerden que está Dan. Por lo tanto, Merari va a estar con donde está Dan. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, sus enseres, con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. A Merari básicamente le toca el esqueleto, lo que es madera, lo que mantiene el perímetro, lo que sostiene las cortinas, lo que sostiene todo. ¿Okay? Así que tenemos 3 grupos que van a estar encargados, estos levitas, del tabernáculo en términos de montar y desmontar. Porque así como van a ayudar a los sacerdotes, que no, ellos no hacen eso, su función es otra. Verso 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, o sea, aquí es la entrada principal, van a estar Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. O sea que la entrada del tabernáculo que queda para el este, ahí va a estar Moisés, Aarón con sus hijos. Ellos están encargados de que nadie pase para dentro del santuario como tal, del lugar santo, ni mucho menos del lugar santísimo. Esa es su posición militar, esa es su posición para defender y guardar el tabernáculo. Así que están los 4 puntos, tiene gente para guardar, cuidar el tabernáculo completo. De nuevo, cuando dice que ningún extraño se acercará a nadie que no sea sacerdote. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Hashem, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, o sea, los de Gersón, los de Coat y los de Merari, de 30 días en adelante, sumaron a 22,000 levitas. Entonces aquí donde viene el concepto de rescate o redención, que en el hebreo es la ceremonia que se llama Ben
Ben Pidyon. Ben Pidyon es cuando redimen a un niño, porque si tú no eres levita, pero eres el primogénito, como no eres levita, no puedes ejercer en el tabernáculo o en el templo, pero entonces para compensar, ya que no puedo servir, porque no soy levita, aunque soy primogénito, se da una ofrenda, que lo que van a pedir aquí es 5 shekels. ¿Sí? Porque recuerden que antes todo primogénito servía a Hashem. Cuando hubo el problema del becerro de oro, Hashem escogió a solamente los levitas para que les sirvan. ¿Sí? Entonces, hay 22,000 levitas de 30 días en adelante. Primogénitos, 22,000. Verso 40 dice, y Hashem dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por su nombre. O sea, ahora van a hacer una cuenta de los primogénitos de las demás tribus. Ya se contaron los de levitas, son 22,000. Ahora todos los primogénitos de 30 días o más de todas las tribus. Y dice, tomará a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Hashem. Contó Moisés como Hashem le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba fueron 22,273. O sea que hay 273 más primogénitos de las demás tribus que de primogénitos de los levitas. Y esos 273, esos 22,273, solamente 22,000, un levita hay 22,000 levitas para 22,000 primogénitos de las demás tribus, pero no hay levita suficiente para que sea un equivalente a los 273. Entonces, esos 273, como no pueden funcionar como levita ni sacerdote, yo tengo que dar una ofrenda como una redención. Mi hijo no puede trabajar porque no es levita, aunque es primogénito, y como a ti te pertenecen los primogénitos, Hashem no pide que los maten o que los sacrifiquen como hacían las demás culturas, que a primogénitos, las demás culturas pedían que los sacrificaran, porque sacrificándose primogénito a dioses paganos, supuestamente aumentaba que pudieran tener más hijos. Y si ese fue el único que tuvo, no pudo tener más nada. Entonces Hashem no dice, sacrifícame tu primogénito. Hashem me dice, dame una recompensa, porque tu primogénito no puede funcionar en mi tabernáculo porque no es levita. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, hoy día es una ceremonia, se llama Ben Pidyon. Y muchos judíos lo hacen, pero vamos a ver que solamente se puede hacer si hay un sacerdote a quien entregarle la redención. Dice. Y 44. Luego habló Hashem a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Hashem. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas primogénitos de 30 días en adelante, tomará 5 ciclos por cabeza. Conforme el ciclo del santuario los tomará. El ciclo tiene 20 jeras. Hay 2 tipos de ciclo o shekel. A mí no me gusta el término ciclo, shekel. Los shekels. Está el shekel del santuario y el shekel común de todos los días. Según encontré un comentario, el shekel del santuario pesaba 9.5 gramos. Uno. Recuerden que antes no habían moneda, lo que habían pedacitos de plata. Y eso pues tenía un peso y en base a ese peso ellos determinaban cuánto valor tenía ese pedacito de plata. O sea, te daban pedacitos de plata, no eran moneda. Por eso habla de gramos. Y el ciclo regular
de todos los días del día común era 11.5 gramos. Y una guera o jera, 0.5 gramos. Entonces está pidiendo 5 shekels por cabeza, conforme al ciclo del santuario. Se multiplique 9.5 por 5. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. La redención se le da al sacerdote. ¿Okay? Por lo tanto, si hoy día, a pesar de que hay judíos que hacen esta ceremonia con su primogénito, que no es levita, al menos que le estén dando esa ofrenda o esa redención a un sacerdote, no es válido. Al menos que usted sepa de seguro 100% que el individuo es sacerdote, no se puede dar esa ofrenda. Nosotros en el otro campamento lo que hacemos es dedicamos al niño, lo presentamos. ¿Okay? Y tuve la bendición de presentar a un bebé en Panamá. Porque los niños, pues, aunque él los conoce, pero es presentarlo en el sentido de que sabemos que él nos los da para que los cuidemos, los guardemos, pero realmente no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a él. ¿Okay? Y además dice la palabra que dedica al niño en eso mismo. Y la palabra es dedica, aunque te traduce enseña al niño o instruye al niño, realmente dedica al niño. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Y recibió los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 shekels, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos porque le pertenece al sacerdote, conforme a la palabra de Hashem, según lo que Hashem había mandado a Moisés. ¿Okay? Así que de nuevo es que había más que 22,000 levitas primogénitos de 30 días de nacido y habían 22,273 primogénitos de las demás tribus. Y como es no una sustitución, pero como ellos no pueden, es como un equivalente. O sea, que había un levita exacto para cada primogénito de cada otra tribu, con excepción de los 273. Entonces, eso había que dar una ofrenda, un rescate, una redención, porque como no eran levitas, no pueden servir en el tabernáculo, pero sí pueden dar una ofrenda como una forma de, no puedo trabajar, pero como quiera te doy una ofrenda. Capítulo 4. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, otro censo, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Ahora va a contar los que son aptos para trabajar. ¿Okay? Porque desde los 30 días en adelante ya son escogidos para el servicio, pero no están haciendo entrenamiento hasta que les toca trabajar, poner en práctica todo lo que aprenden ya funcionando en el Mishkan o en el templo. Y eran de 30 años a 50, o sea que trabajaban por 20 años y después se retiraban. Pero sabemos que más adelante, cuando David es rey, como no había suficiente, él bajó la edad y empezaban a los 25. ¿Sí? Parece que de 25 a los 50. Pero aquí ahora son de 30 años hasta 50, era el tiempo que ellos servían, trabajaban en el Mishkan o el templo. Y dice el verso 4, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. O sea que los levitas, ninguno de ellos, ni siquiera Coat, que estaba escogido para mover los muebles del lugar santo, lugar santísimo, podían mirar los muebles. Antes de ellos venir a recogerlo, porque
se van a mudar. Aarón y sus hijos tenían que cubrirlo para que ellos no vieran. ¿Okay? Y dice, o sea, que la cortina, el velo, saben que hay un velo entre medio del lugar santo y el lugar santísimo, que con ese velo lo va a poner encima del arca. Y dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. O sea que tienen que poner la cortina, después otra piel y luego un paño azul. Y tiene que ser en ese orden. Y tiene que ser esos colores. Sobre la mesa de proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Recuerden que ese pan no se puede sacar de ahí. Pues lo tapaban y se lo llevaban así. Pienso yo. Y luego extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Recuerden que cuando el Señor diseñó las piezas que van en el tabernáculo, de adentro, los muebles, tenían varas para poderlos mover. Estas cosas no se podían poner en un carretón. Tenían que ser cargadas por los levitas, que estaban encargados de esa era su función, sobre sus hombros. Por eso cuando David mandó a pedir el arca que estaba en casa que los filisteos se lo habían robado, y cuando lo ponen en un carretón y se tambalea, el pobre Usías pensó que se iba a caer y tocó. ¿Y qué le pasó? Porque no se puede tocar, solamente los sacerdotes. Es más, después que se cubre todo, entonces que se puede mover. Y dice, verso 9, tomaron un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. No sé lo que es. Esto debe ser algo, ¿qué? Colombiano, parihuela. Dicen, se creen que pieles de tejones, no están seguros si es piel de delfín o piel de un manatí, porque la cuestión es que sea impermeable al agua, y porque resulta que en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, dentro del Mar Muerto, había delfines y manatí. Dice el comentario, yo no sé, yo nunca lo he visto. Verso 11, sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar. Extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, que ellos le tocaban todos los muebles que están dentro del santuario como tal. Los muebles de oro. Pero antes de sacar nada de ahí, Aarón y sus hijos tenían que cubrirlo todo, de acuerdo como Hashem pidió, si un paño azul, si un paño rojo, si un paño lila, si un paño... la forma que él pide tiene que ser, porque tiene que asegurarse que nadie pueda mirar ni tocar algo que tiene tanta santidad. Verso 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático,
la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. O sea que Eleazar, supervisor, y se encargaba de estas cosas también. Habló también Hashem a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Las palabras, Aarón y sus hijos son responsables de que ninguno de la familia de Coat muera. Entonces tienen que cubrir todo, asegurarse que nada se ve, que cuando pongan las varas y carguen no toquen nada, porque mueren. Cuando pasó Usías, se pensó que el arca se iba a caer, puso la mano y quedó. ¿Por qué? Por la santidad, sobre todo el arca. El arca representa el trono de Hashem, su presencia. Eso no es para que lo toque cualquiera, mucho menos mirarlo tampoco. Por lo tanto, Aarón y sus hijos son responsables de la familia de Coat cuando entren. Por eso tienen que cubrir todo. Y también recuerden que de Coat había miles de sacerdotes, de levitas. Tenía su buen número de levitas. Y no es que si hay 1000 levitas de Coat, no van a entrar todos a hacer eso. Aarón y sus hijos tienen que diseñar que ustedes, vamos a suponer, ustedes 5 van a entrar esta semana, los otros 5 van a trabajar la próxima vez, los otros 5 y así, porque no todos pueden entrar a la misma vez a buscar. Se tienen que darle un orden en todo. ¿Por qué? Porque lo que representa cada una de estas piezas y lo que representa la santidad, lo que representa la presencia de Hashem en el tabernáculo. Y recuerden que ellos van a estar 40 años en el desierto, y en esos 40 años se mudaron 42 veces. Y me parece que hubo un solo día en que Hashem dijo, desmonten, y por la tarde dijo, monten otra vez. Y eso no era como decir una tiendita de camping. Era mucha estructura, mucha tela, los muebles dicen que eran bien pesados porque eran de oro. La menora nada más era de oro puro. Y se preguntan que el peso, y dan un peso que es imposible cargar algo así. Pero un comentario una vez que estuve leyendo decía que no era los levitas quienes cargaban los muebles, sino que los muebles cargaban a los levitas. ¿Sí? Por lo tanto, todo, si se miran bien, los detalles que Hashem tiene para con sus cosas, su campamento, sus siervos, los levitas, los sacerdotes, sus funciones, sus roles, sus propósitos tenían que ser llevados a cabo como Hashem pide. Ellos no podían cambiar y decir, como vamos a ver más adelante, que Coat quiere ser el sumo sacerdote. Esa no fue la función que Dios le dio, mucho menos su rol. Y sabemos lo que le pasa más adelante por querer hacer algo que no le corresponde. Ay, a mí no me gusta este trabajo, yo quiero el de aquel. Eso no es así. Cuando el Señor te pone en un lugar, te pone con una razón. Y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible en esa posición que Hashem nos da. Porque si uno trata de hacer el trabajo de otro y no está preparado para eso, las cosas no van a funcionar ni van a fluir. Okay. Así que ya tenemos los primeros 4 capítulos de Bamidbar. Y vamos entonces a tomar un momentito por si tienen alguna pregunta o comentario. Déjame conectar esto aquí. Built-in. Aquí, déjame poner acá. Para que puedan. Ok, déjame ver si esto funciona.
¿Alguna pregunta? Usted? Sí. Antes que se me olvide, ¿existe alguien que esté identificado como sacerdote ahora mismo en Israel? Sí, hay sacerdotes ya identificados. Es más, cuando hacen no sé que el año pasado, cuando hicieron la libación del agua, que fueron al Siloé, tienen ya sumo sacerdote, tienen el que puede sustituir a sumo sacerdote, tienen que tener siempre dos sumos sacerdotes por si a uno le pasa algo, pues entonces el otro sigue. Sí, los tienen ya en Israel. ¿Se pueden hacer esa ceremonia que tú dices para el primogénito que no se puede hacer allá en Israel, porque tiene que ser con shekels y tiene que ser dada a un sacerdote. Y ya entonces sacerdotes que la pueden recibir. Sacerdote la pueden recibir, porque no pide ofrenda de otro tipo como un animal o algo así. Pero sí allá, sí hay sacerdotes que saben que son sacerdotes, hermano, están entrenando para cuando hagan el otro templo. Y esos son los que cuando hacen las prácticas de la fiesta, que lo ponen son ellos los que están ensayando, que tienen que ensayar a cómo degollar un animalito, cómo manipular la sangre. Si todas esas cosas ya están caminando, ellos tienen su sitio de práctica y además, no sé, hace poco, unas cuantas veces han puesto en Facebook el coro levítico, cómo están ensayando los cánticos del templo, los salmos con la música. O sea, se están preparando porque ellos sí creen y esperan que el sea levantado pronto. Estuve hablando con Rico, me dice que de las 5 vacas que fuimos a ver, ya 2 se han eliminado, quedan 3. Así que todavía quedan 3. Vamos a ver si alguna de esas... ¿Qué? ¿Qué? Se salvaron. Se salvaron. Sí, dime. Bueno, aquí conseguí, tengo un comentario y una pregunta. Ajá. Aquí conseguí los significados de parihuela. 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 Tu abuela, por si acaso. Un artefacto compuesto de 2 varas gruesas con una tabla atravesada en el medio donde colocan la carga para llevarla entre 2 personas. Hoy en día, a un pallets le llaman parihuela también. Ah, ok. Algo para cargar. Algo para cargar. Sí. Ok. Es que dicen parihuela, eso suena, yo no sé qué, a tu abuela o la mía. Una comida peruana. Una comida peruana. Con huelle. Comida con huelle. Ay, entonces, santo. El comentario digo, wow, yo pensando que yo creo que el que diseñó la montura de un ejército, creo que leyó la Torá. Sí, lo más probable es que el que sabe organizar los ejércitos hoy día leyó, sí, porque están en campamentos, en batallones, en unidades, sí. Oye. Cuando uno marcha, cada compañía es un batallón, cada compañía tiene su bandera. Exacto, exacto, sí. Tiene su emblema, tiene su, sí. Y entonces la pregunta mía es, esos niños de los 30 días, ajá. En el futuro, ¿esos serían los mismos niños del agua, que buscan el agua, o no? No, esos niños de 30 días son levitas. Esa es su función. Los niños que escogen para los del Siloé, esa es su función. A la verdad que no estoy muy segura, pero yo sé que son niños de familias levitas, que la mamá queda embarazada y tiene que quedarse dentro de los perímetros del templo en áreas limpias y ritualmente puras para que esos niños no se contaminen. No sé si serían de los mismos, no sé, no estoy segura. Parece que es otro grupo. Sí, no estoy segura, pero sé que hoy día tienen ya niños también
escogido para el agua en un lugar en Jerusalén, que no sé dónde, Rico sabe, pero no me dijo. Eso también está limitado a ciertas edades, ¿verdad? Están limitados a ciertas edades. Los niños que están escogidos para las aguas del Siloé, buscar las aguas del Siloé. Y actualmente tienen unos niños te digo que están preparando todo para el tercer templo. Y está en un área en que el edificio como está construido, recuerden que una de las arquitecturas del templo es que debajo del templo, como hay tanto túnel, hay unos arcos, y esos arcos evitan que el piso toque tierra para evitar contaminación por si hay hueso o hay entierros de alguien, o sea, que haya huesos de personas, no se contaminen. Por lo tanto, donde ellos están ubicados, tiene que ser un sitio que sea elevado, que no esté tocando tierra directamente. Pero ya tienen niños. Significa que esas mujeres están ahí desde que quedaron embarazadas, tienen su bebé ahí, lógico, tienen gente que saben, pues cualquier cosa que se complique el embarazo o al nacer el bebé, y los cuidan y están ahí hasta que los necesiten. Sé que hasta cierta edad. No sé todos los detalles, tendría que indagar un poquito más, pero sí, ellos están ya listos. Y tienen que ser niños que no se contaminen con nada que tenga que ver con muerte, nada. Eso sí que son puro. Coche. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Sí, dime. La primera es Elisa Vasco. No, una pregunta. Sí. Con esa santidad que el Eterno pide, que nadie podía ver ni tocar, hoy en día muchos publican o lo tienen en su perfil, el arca. ¿Será correcto aún esta? Bueno, Bueno, de eso estamos hablando con Rico, en Panamá. Mientras el templo no esté vigente, podemos tocar el shofar, podemos tener una menora, podemos tener figuras como que es representativo del arca. Pero yo dudo que alguien tenga un arca exactamente igual como el que pidió Hashem para su casa. Pero de ver así que alguien haya hecho uno conforme las medidas, porque sabemos que también hay personas que se han atrevido a hacer el ungüento, el aceite, a la que el templo esté levantado, nada de eso se puede usar ni se puede hacer. ¿Okay? El que sea una imagen, una foto o algo, eso, porque no es exactamente el mueble como tal, ni con las medidas exactas. Y dudo mucho que alguna persona tenga la habilidad de aunque lo haga en madera, después cubrirlo de oro, porque si tienen para eso, pues tienen para que me manden un donativo para entonces yo tener nuestro lugar. Anyway, pero no puede ser nada que sea exactamente como está descrito en la Torá, y de tener a alguien algo así, incluyendo una menora, a la vez que el templo esté en función, nada de eso se puede hacer ni se puede usar. A la que el templo esté, ni siquiera el shofar se puede tocar, solamente los sacerdotes. Así que, mientras tanto, pues, aprovechen. La otra pregunta es de Ian Díaz. Tengo una pregunta más. Ajá. ¿Qué pasaría con el gobierno actual de Israel si se establece un Sanedrín? Bueno, recuerda que se establece un Sanedrín. El Sanedrín, como era antes, está más bien dedicado a las cosas que tienen que ver con el templo, con la Torá, con los rituales. No en sí gobierno, al menos que ya Yeshua esté reinando, porque entonces ya es una teocracia. Entonces Sanedrín ya ahí tendría más poderes legales que simplemente, si ahora mismo se levanta un Sanedrín, recuerden que Israel es una democracia, no es una teocracia. Por lo tanto, funcionaría solamente dentro de los parámetros del templo, lo que tenga que ver con el templo, lo que tenga que ver con la Torá, con los mandamientos. Quizá podría influir un poquito si les preguntan,
pero no creo que tengan acceso directo a gobernar a Israel. Al menos que cambie de una democracia a una teocracia. Sí, Pati. Perdone, Marta. Primera vez que escucho esta palabra, teocracia. Teocracia es, teo es Dios en griego. Por lo tanto, teocracia como democracia, demo en griego significa de todo. O sea, de todo el mundo envuelto en decisiones, la mayoría sobre los menores. Pero una teocracia, teo, Dios, solamente Dios es el que gobierna. Un monarca, un rey, una teocracia. Monarquía es uno solo, un rey solo. Pero en teocracia es Dios gobernando. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí. Ok, dice, me gustaría saber si Israel marchaba siempre hacia el este y si era así, porque esa dirección que despreciar representa esa dirección. No era que marchara siempre hacia el este, pero empezaba el grupo que está al este, el campamento que está al este, eran los primeros que salían. No es que siempre marchaban hacia el este, porque si hay un problema en el norte, pues no pueden marchar hacia el este. Quienes salían primero es Judá, que se encontraba al este del tabernáculo. Después seguía Rubén, el tabernáculo, Efraín y Dan. O sea, en términos de marchar como campamento, como milicia, el primer grupo que salía marchando era el que estaba al este. ¿Cuál es la otra pregunta, Franklin? Una, la tercera, Ian Díaz otra vez. Tendría que haber una guerra entre Israel y Palestina para establecer el templo. Si tendría que haber una guerra entre Israel y Palestina para establecer el templo. Guerra es poco. ¿Cómo va a ser y cómo va a suceder? Yo no sé. Eso tiene que resolverlo el Señor. Porque donde mismo está la mezquita esa, el domo, exactamente donde iba el lugar santísimo. Por lo tanto, de que va a haber problema, va a haber problema. ¿Cómo el Señor va a resolver eso? Yo no sé. Pero de que va a haber situaciones, sí. Es cuando va algún político a la pared, al muro, y hacen un revolú. Imagínense que le digan, quiten eso de ahí. Muévete tú para ponerme yo. Ayer mismo había una manera, porque era el día de Jerusalén. Día de Jerusalén. Entonces el jefe de Hamas le dijo a los palestinos que hicieran como un contra, y estaba eso ahí. Sí, porque cada vez que Israel hace algo, se levantan los enemigos. Entonces, las Naciones Desunidas se van a favor de los palestinos y dejan a Israel. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pueden alzar su manita si la encuentran en Zoom. Bueno, entiendan que nuestro Elohim es un Elohim de orden. Orden, y todo el mundo tiene su función, su rol y su propósito en el reino. Y es cumplir con lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Todo el mundo tiene un potencial. Encontrarlo y desarrollarlo para el reino, y todo es trabajar juntos para un solo rey. ¿Okay? ¿Algo más? Ok, bueno, si no hay preguntas, comentarios, entonces me despido. Recuerden que esta semana ya es Shavuot, el Omer. Vamos a contar el Omer para el Omer. Hice los papeles del Omer. Se me perdió el Omer.
Yo creo que se me quedó en los papeles que llevé a Panamá. Anyway. Vamos a hacer la bendición del Omer. Buscando los salmos. Recuerden que Salmo 67 y el 119. 119. Así que vamos a hacer la bendición que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Señor, Rey nuestro, Rey del universo, que nos santifica con su mandamiento, nos ha mandado a contar el Omer. Y hoy es 44 días, que son 6 semanas y 2 días. Salmo 67. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra, Sela. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, Elohim nuestro, bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Así que la letra correspondiente al día 44 es la letra Tav, la Tav, que son versos 169 al verso 176 del Salmo 119. Verso 169 al 176, que dice así: Llegue mi clamor delante de ti, oh Hashem, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Hashem, y tu Torah es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Así que ya mañana comenzamos de nuevo con la letra Aleph. Recuerden que ya llegamos a la última letra del abecedario hebreo y comenzamos de nuevo con la Aleph hasta llegar al día 49, que está prontito por llegar ya mismo. Así que si no hay más preguntas o comentarios, le agradezco que se hayan conectado, que estén aquí con nosotros. Recuerden que el jueves por la noche estaremos transmitiendo el servicio de Shavuot, la liturgia de Shavuot, y luego tenemos cena aquí en la congregación. El viernes seguimos con Shabbat. El sábado tenemos Shaharit y Minjá. Y luego el domingo, si el Señor lo permite, vamos para Roca Eterna. Así que muchas gracias, buenas noches, Shabbat Shalom a todos. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Desde Costa Rica.